Shalom, hoy vamos a hablar acerca de la sombra, los enigmas de la sombra. Me ha escrito María Eugenia. Hola Rabino, me asusté mucho, ¿seré que soy espíritu? Tengo muchos años que no veo mi sombra, ¿a qué se debe? Creo en el Eterno, oro de madrugada, vivo y doy gracias al amado Rey, mi todo, ¿será que ya morí? Y no me doy cuenta, ni yo ni mi esposo tenemos sombra. Por favor, contésteme. Es algo que me ha escrito María Eugenia, muy interesante. Y son cosas que se escuchan, que tiene algo de cierto y algo que requiere interpretación. Porque se dice que la sombra determina la vida de la persona. Cuando la sombra se va cortando, la vida se va cortando. Pero es una traducción demasiado literal. No es exactamente lo que representa. Observad que la sombra se refleja en cualquier cuerpo físico, pero depende de la luz. Si uno le coloca una luz desde un ángulo, la sombra se va a reflejar. Si le cambia de posición la luz, se va a reflejar de otro ángulo la sombra. Y si uno le coloca dos focos, dos luces, puede generar dos sombras o hasta tres sombras, puede generar más sombras. Es algo que obviamente varía porque es algo físico. Las sombras de las cuales se habla en los textos místicos, por ejemplo, son sombras diferentes, no sombras físicas. La sombra de la vida no es la sombra física, no tiene nada que ver. El sabio Yosef Haim lo explicó. Él explicó que hay tres tipos de sombra diferentes. Pero la traducción literal sombra no es lo que conocemos como sombra, el reflejo de la luz. No, es algo espiritual lo que se refiere en los textos místicos. No visible, no es la sombra visible, es algo espiritual. La imagen, porque tzel, en hebreo sombra es tzel, y tzelem son palabras que tienen la misma raíz. Significan cosas espirituales. Por ejemplo, está escrito: Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? El sabio Yosef Haim lo explicó. No es que Dios tiene imagen, como está escrito previo a los 10 mandamientos. No has visto ninguna imagen. Dios es espiritual, ocupa todos los lugares. ¿Y qué es la imagen de Dios? Es la imagen de Dios, que Dios creó una imagen, es la imagen de Dios. Como cuando dice el dedo de Dios, la mano de Dios. Dios creó mano, Dios creó dedos, Dios creó todo. Por eso de Dios, por ejemplo, si uno tiene una propiedad, una casa, la casa de fulano, porque es de fulano, así de Dios, lo que Dios creó es de Dios. Por eso se habla de la mano de Dios, el brazo extendido de Dios. No es que Dios tenga un brazo físico, Dios creó esa energía, a veces cosas en forma de energía, a veces entes físicos, son de Dios, porque Dios los creó. Y así también la imagen de Dios, Dios creó una imagen, como es descrita en el libro de Ezequiel, la situación, Ezequiel en español. Ezequiel es en hebreo, Ezequiel en español. Se describe todo el plano divino. Hay un trono, hay un hombre sentado sobre ese trono, hay ángeles. Pero si observáis un detalle que es increíble, esto uno dice, bueno, ahora sé el plan divino, porque leo Ezequiel y se describe el trono de gloria, los cielos, el zafiro, todo lo que se describe ahí. Pero si uno lee el libro de Isaías, aparece otro mundo superior, que son ángeles de 6 alas, serafines. Estos ángeles de Ezequiel, de Ezequiel, son de 4 alas. O sea que hay un nivel superior. El de Isaías, que describe Isaías, es otro profeta, pero él vio un nivel superior. Ángeles, los serafines, los ángeles de 6 alas. Lo que se describe en Ezequiel, todo el complejo de los 4 seres vivientes que tienen rostro de león, rostro de águila, rostro de toro, rostro de persona. Todo eso es un nivel, pero el nivel que está descrito en Isaías es superior, ángeles de 6 alas, más arriba. Y por eso en el libro de oraciones, denominado Sidur, se menciona que hay ángeles de esos seres vivientes que levantan su rostro hasta el nivel superior, descrito en Isaías. Y hay libros de oraciones que citan las fuentes también, Ezequiel, Isaías, para que la gente sepa dónde está ubicado el texto del cual es extraída la oración esa. O sea que hay niveles, y la imagen de Dios es la imagen de Dios que Dios creó para partir de la misma ser el hombre. Dios hizo al hombre a su imagen, creó una imagen y con esa imagen creó al hombre. Y la imagen esa de Dios es algo espiritual, obviamente, de lo espiritual hizo surgir lo material. Imagen, la traducción es tzelem, que es lo que traducen como sombra.
Pero en el Pentateuco no traducen sombra, traducen imagen. Entonces deberían traducir sombra. Son términos que utilizan los traductores, por eso no asustarse con esto, que son temas espirituales. No se ve la sombra, que es la imagen de Dios, las sombras esas no son sombras materiales, sino son espirituales que Dios lo creó y lo podría ver un ángel, por ejemplo, una persona muy elevada, como lo fue Moisés quizá. Pero no asustarse de las sombras que no tienen relación con lo espiritual. Es reflejo del espiritual también. Hay un vínculo, no digo que no hay un vínculo. Pero si a una misma persona que no le ven la sombra, le ponen un foco del otro lado y ahora va a tener una sombra muy grande. O por ejemplo, de acuerdo a cómo va bajando el sol o subiendo el sol, la sombra en un determinado momento del día es muy grande y en otro momento del día es muy corta, muy breve. Por ejemplo, en el mediodía. Si uno se sitúa en el mediodía, en el medio del campo, por ejemplo, la sombra no está. ¿Por qué? Porque el sol está sobre uno. Y si en otro momento del día se va corriendo el sol, entonces la sombra se va proyectando más. Pero esas son sombras físicas. Lo que mencionaron los sabios místicos es espiritual. Por eso no hay que asustarse de la sombra, eso no. Solamente saber que es un tema espiritual, que Dios creó al hombre con la imagen de Dios y eso está en nosotros. Y tenemos que servir a Dios con fe, con honor, hacer lo mejor posible en este mundo, ser buenas personas, y con eso cumplimos nuestra misión y con eso estamos atesorando méritos para heredar toda la magnífica realidad que Dios creó en el mundo venidero. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.